Nos volvemos a encontrar por estos medios, siendo hoy el domingo 7 del mes de noviembre, primer domingo del mes, y nos encontramos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia, ya en la semana 32, ¿verdad? 32ª. Bueno, pues hoy nos presenta el avance del mismo Evangelio de San Marcos que hemos venido reflexionando ya en el capítulo 12. Un capítulo y una lectura que podríamos hablar de lo que es el tesoro del templo o la ofrenda al templo. Pero más que hablar de lo que uno puede aportar al templo, sobre todo como lo podemos pensar en este tiempo en que debemos de cumplir con el pago del diezmo, ¿verdad? Pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Bueno, pues hoy se nos habla precisamente de una continuación, diríamos, del domingo anterior, que nos hablaba de aquel escriba que se acercó con Jesús y le preguntó cuál era el mandamiento más importante de la ley. Si usted quiere decirlo así, aquella pregunta la hizo tratando de ridiculizar a Jesús o de ponerlo en mal, pensando que Jesús, siendo muy joven, podría equivocarse en su respuesta y de esa manera hacerlo quedar mal delante de la multitud. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo acepta el título de maestro, da la lección y habla del primer mandamiento y del segundo, que es semejante al primero en el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando aquel fariseo incluso repite el mandamiento, ¿no? Le dices, ¿verdad? Has hablado muy bien, Señor, efectivamente el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Le vuelve a repetir lo que el Señor había dicho, confirmando que esta es la lección suprema. Nuestro Señor Jesucristo ve que es un hombre bueno, no es un hombre malo, e incluso le dice, estás cerca del reino de Dios, haciéndole notar que está frente a él, que él es el rey, y donde está el rey está el reino, evidentemente. Y ante aquella respuesta tan sensata y aquella conducta, bueno, nuestro Señor le dice, ¿verdad? Quiere decir que no todos los fariseos eran malos, eso había que hacerlo notar, pero el Evangelio de hoy, el texto de hoy, que ya es el capítulo 12, allá en el verso 38 al 44, dice que Jesús enseñaba a la multitud y advertía a la multitud, cuidado con los escribas. Escriba se le llama al conocedor de la Escritura, y que eran personas que se dedicaban al estudio y a la enseñanza de la misma Escritura, de la cual emanaban muchas de las leyes del pueblo de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, habla en una generalidad y dice, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Y dice Jesús, estos recibirán un castigo muy riguroso. Bien, vamos a ver por qué dice nuestro Señor Jesucristo todo esto. Y es algo que podemos observar hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Aquí habría que ver los maestros de la Sagrada Escritura, que en este caso podrían ser los mismos clérigos o nosotros los sacerdotes o los catequistas, cuando en un momento dado hablamos y decimos todas las razones y a veces con gran precisión, ¿verdad?, teológica, enseñando a la comunidad, pero nuestro Señor Jesucristo hace notar exactamente que no basta con hablar o enseñar de esa manera,
porque la verdadera enseñanza debe estar respaldada con el testimonio de la vida de quien habla. Queridos hermanos, por eso siempre, desde el Papa Francisco hasta un servidor, pedimos siempre la oración de quienes nos conocen y escuchan, y en general la Iglesia pide la oración por todos los maestros, ¿verdad?, de la Iglesia, el magisterio, decimos, de la Iglesia, precisamente para que el Espíritu Santo sea quien hable por nosotros, pero a la vez para que nosotros mismos lo vivamos y prediquemos más con el ejemplo que no con muchas palabras. Bueno, a veces la enseñanza requiere un análisis de cada lección y tal vez habla uno un poco de más, ¿no? Pero la finalidad es ciertamente atender que la vida espiritual del pueblo crezca, que las gentes cada día entren en una mayor conformación, diríamos así, en un verdadero amor a Dios, ya que el mismo Evangelio nos viene hablando del amar a Dios sobre todas las cosas. Cómo despertar el interés y el corazón de las gentes para que crezcan y se despierten en este amor. Evidentemente que eso es obra del Espíritu Santo, y aquí permítame recordar que todos los bautizados y confirmados hemos recibido el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo asiste a su iglesia, de tal manera que todos podemos invocar siempre al Espíritu Santo. ¿Qué le podríamos decir también a los padres de familia que tienen la obligación de enseñar, educar y formar moral y espiritualmente y hasta socialmente a sus hijos? Ven, Espíritu Santo, para que seamos responsables de la enseñanza de nuestros hijos, evidentemente que con el respaldo, repito, del testimonio personal de nuestra vida. Lo mismo que hablas, vívelo. No sea que el día de mañana un hijo le diga a su padre: padre, tú me estás enseñando esto, pero mira cómo vives tú, si vives en los vicios, si no estás en casa, si nunca te preocupas por nosotros, etcétera, etcétera. Hay muchos reclamos también de parte de los hijos hacia sus padres, y yo diría que se ha incrementado todo eso, ya que las circunstancias sociales a veces llevan a los padres de familia a salir a buscar el trabajo, ¿verdad?, la economía para el sustento familiar, y eso ha hecho pues que a veces los hijos se quedan en un total descuido. De ahí también la importancia que tiene el catecismo en nuestras parroquias para ir formando desde temprana edad el corazón de los niños, adolescentes o jóvenes, la pastoral juvenil, ¿verdad?, etcétera. Toda esta tarea que la Iglesia siempre ha desempeñado a lo largo de su historia. Bien, pues encontramos esta razón, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo veía que en su generalidad los fariseos se habían hecho como una clase, ¿verdad?, muy distinguida en medio de la sociedad, hablaban y enseñaban, y sin embargo no vivían lo que se les decía en la Escritura. Y por eso nuestro Señor Jesucristo les hace notar cómo en la vanidad, ¿verdad?, muchos se paseaban, ¿verdad?, con amplios ropajes para que el pueblo los saludara, les carabaneara, qué sé yo, ¿verdad?, buscando el elogio o el aplauso o el reconocimiento. ¿Cuántos maestros puede haber así en nuestro tiempo? Bueno, no vamos a discutirlo, creo que muchos conocemos, ¿verdad?, todas estas cosas. No requiere a veces mucho, pero si usted es maestro, si usted es padre de familia o un sacerdote como su servidor, ¿verdad?, pues tenemos la obligación de configurar nuestra persona y nuestra vida, ¿verdad?, conforme a los mandamientos de Dios, para no dar un antitestimonio. En el tiempo de Jesucristo, como en siglos anteriores en la historia de Israel, había un problema donde no se consideraba, ¿verdad?, a las viudas, a los extranjeros y algunas otras personas, donde las leyes no
protegían, diríamos así, ¿verdad?, a estas personas. E incluso hubo una época en Israel donde las viudas no podían, diríamos, aprovechar lo que les dejara el marido en herencia. Y muchas veces lo poco que tenían, ¿verdad?, bueno, pues también a veces las estafaban, ¿verdad? Aquí denuncia incluso a los mismos fariseos que, ostentando largos rezos, ¿verdad?, por el difunto, qué sé yo, les cobraban y les zancajeaban el poco dinero que tuvieran las viudas. En el tiempo del profeta Elías, y que nos narra hoy la primera lectura en el libro de los Reyes, estamos hablando de 900 años antes de Cristo. Es en la época del profeta Elías, el profeta de fuego, decimos, ¿verdad?, porque fue arrebatado, según la tradición, en un carro de fuego y lo elevó a los cielos y nunca más se supo que regresara. Pero al mismo tiempo era un profeta de gran carácter, de infinita piedad y amor a Dios. Y parece que era, ¿verdad?, un profeta que llevaba la fuerza misma del Espíritu Santo. Digo, todos los profetas hablaron, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, pero este se caracterizaba como, diría yo, como el que abre un camino para una etapa profética en Israel. Recordemos que antes el pueblo de Israel lo llevaban los patriarcas, ¿verdad?, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc. Y posteriormente reyes y luego jueces y luego profetas. Bueno, pues en aquella época había en Israel una reina que era, por cierto, fenicia, ni siquiera era de Israel, llamada Jezabel, y ella había metido en el pueblo de Israel un culto lleno de dioses paganos, ¿verdad?, profanando incluso el pueblo de Israel con todo lo que es la idolatría. Una mujer que en todos sentidos se conoce como una mujer mala, que se aprovechó del reino de Israel y hizo y deshizo como quiso. Esa mujer, finalmente, sus mismos servidores, hartos de ella, la arrojan, ¿verdad?, de su palacio por la parte posterior, en los muros del palacio, y bueno, acaba aquella mujer de una manera espantosa. Esa mujer perseguía a los profetas, y entre ellos al profeta Elías. Elías, tratando de escabuirse de la persecución que hacía la reina, pasó por un pueblito, ¿verdad?, en Sarepta, y ahí en la entrada del pueblo se encontró a una pobre viuda que recogía leña, pues para hacer alguna lumbre, alguna comida, ¿verdad? Y entonces el profeta la vio a la viuda y le dijo: ¿qué haces? Y la viuda, ¿verdad?, le responde con mucha humildad: estoy recogiendo esta leña, ¿no?, para hacer un pan, que es todo lo que tengo, ¿verdad? Pero había en Israel las leyes de la hospitalidad. Si alguien llegaba al pueblo, había que ofrecerle por lo menos un pan, un alimento, ¿verdad?, o agua para lavarse los pies, los brazos, la cabeza, ¿verdad?, ofrecerle descanso. La ley de la hospitalidad, así se conoce esa ley, ¿verdad?, la ley de la hospitalidad, y obligaba. Aquella viuda pues se sintió hasta cierta forma también obligada a presentarse con el profeta. Y el profeta le dijo: ¿qué haces? Y ella dice: pues voy a hacer un pan, ¿verdad? Y después de hacer ese pan, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, un chorrito de aceite, ¿verdad? Y voy a preparar esta lumbre, y una vez que haga ese pan, lo comeremos mi hijo y yo, y después pues esperaremos la muerte.
quiere decir que estaba en una extrema pobreza, ¿verdad? La pobreza que reinaba en muchos lugares y que sigue reinando hasta nuestros días, ¿verdad? Mucha gente que a veces no tiene lo necesario para alimentarse, mucha gente que cae en el raquitismo y en una serie de enfermedades y se consume sin tener médico, medicinas ni servicios sociales. Bueno, pues en aquel entonces era peor porque las viudas no estaban protegidas por las leyes de Israel. De ahí empieza toda una catequesis muy importante de parte de Dios para atender a las viudas, para compadecerse de aquella gente que vive en la extrema pobreza, la atención a los pobres, que será una temática fundamental en la doctrina incluso de Jesucristo y hasta nuestros días, un lenguaje fundamental en la vida del cristiano. Las obras de misericordia, ¿verdad? Las obras en favor de los pobres más pobres, nos diría Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ella es un testimonio muy reciente, diría yo, ¿verdad?, de toda esta tarea evangélica, como lo hiciera también San Vicente y muchos otros, casi en su mayoría, favoreciendo a los más pobres y necesitados. Bueno, pues esta lectura de hoy, recordando al profeta Elías, le dice el profeta Elías: ve y haz tu pan. Y cuando ya iba, le dice: oye, pero primero hazme a mí un pan chico, un panecito, y me lo traes, después haces el tuyo para tu hijo también. Y pues aquella mujer seguramente que se vio muy en conflicto, ¿verdad?, porque no tenía pues mucho, muy poquito. Y el profeta le dice: pero nunca te va a faltar, nunca te va a faltar ni la harina ni el aceite en tu aljaba. Bueno, pues aquella mujer en la humildad y en la obediencia fue, ¿verdad?, después de haberle suplicado: te juro, Señor, te juro por Dios que no tengo más que esto, es todo cuanto tengo. Pero fue humilde y obediente y creyente a realizar lo que el profeta le decía. Efectivamente, nunca le faltó, ella dará su testimonio, lo vemos hoy en la primera lectura, repito. Pero hoy nos vuelve a tratar nuestro Señor Jesucristo esta razón. Dice que estaba sentado frente a las alcancías del templo. Jesús es sentado frente, y estaba mirando a la gente que echaba ahí sus monedas. Había que decir, mire, en los pórticos, en la entrada principal del templo, había una especie de trompetas, y en esas trompetas se echaban las monedas, ¿verdad?, como echarlas a una rendija en la trompa de esas trompetas, y pues era muy sonoro, ¿no?, cuando caía el dinero, el tintineo de las monedas. Esas trompetas llegaban a un área interna del templo que le llamaban el área del tesoro, en el tesoro del templo, donde llegaban todas las ofrendas, ¿verdad? Y había otras áreas seguramente donde había también víveres para los más pobres, o los corderos para las ofrendas, los sacrificios. Vaya usted a entender todo eso. Pues nuestro Señor Jesucristo estaba observando eso. Ahí andaban también sus discípulos, sus apóstoles, y vio que se acercó una pobre viuda. Pues nos imaginamos, ¿verdad?, a una mujer ahí tapada con sus velos, ¿verdad?, viuda, pues ya una persona mayor, tal vez en la expresión del cansancio de su cuerpo, y vino para cumplir precisamente con una ofrenda, un diezmo. Oiga usted, el diezmo, qué importante es y qué relevante es escucharlo ahora. Dice que aquella mujer echó 2 moneditas y además de poco valor. Cuando Jesús observó eso, llamó de inmediato a sus discípulos para decirles: miren, observen eso, esta mujer ha echado 2 moneditas en la alcancía del templo,
y es todo lo que tenía. Sí, efectivamente Jesús sabe muy bien distinguir, ¿verdad?, los corazones y las intenciones. Dice que pues muchos ricos daban en abundancia, pero cuando se acercó esta viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor, lo recalca el Evangelio para hacer resaltar la pobreza extrema de aquella mujer, ¿no? Dice, llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Oiga, subraye eso, todo lo que tenía para vivir. ¿Con qué fe iría a ofrendar sus 2 moneditas? Tal vez en otro momento dijera, una para el templo y una para mí. No, esta mujer fue y echó todo lo que tenía para vivir. Esto es una extraordinaria lección que por algo está escrito aquí en el Evangelio, y sobre todo porque el Evangelio de San Marcos era precisamente para enseñar a las comunidades nacientes, a los primeros cristianos, diríamos. Y cómo nuestro Señor Jesucristo va a fijarse sobre todo en los pobres, en los necesitados. Mira, en la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos nos habla del mismo sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo, el pan vivo que baja del cielo. Recordemos el discurso del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el pan que nunca va a faltar. Fíjese usted, nunca va a faltar lo necesario para ese pan. Y ese pan siempre estará dispuesto para todo aquel que lo solicita. Ese pan está dispuesto por Jesucristo. Él mismo es el pan vivo que baja del cielo, que lo encontramos en la Eucaristía. Ese pan nunca va a faltar en la tierra, hermanos. Y qué importante es no perdernos de ese pan que da la vida eterna. Claro, para poder llegar a ese pan, como la viuda de Sarepta o como la viuda del Evangelio, pues es importante el desprendimiento. Es otro de los temas que escuchábamos hace 8 días, el desprendimiento total, dejar incluso padre, madre, hermanos, hermanas. Recordemos aquellas palabras, ¿verdad? Hay que dejarlo totalmente todo y vivir más en la confianza de la providencia de Dios, sí, pero muchas veces nos quedamos pidiendo la providencia, pero somos egoístas. Aquí es un lenguaje también a la vida interior del desprendimiento y del acabar con nuestro egoísmo, de la caridad que tenemos que ejercer con los más necesitados y de incluso no dar de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos incluso para vivir. Ya nos diría también la Madre Teresa, perdóneme que insista en el testimonio de Madre Teresa, pero nos decía que la verdadera caridad se ofrece hasta que duela. Bueno, pues ahí es lo mismo que está diciendo el Evangelio. Indudablemente Madre Teresa se nutría del Evangelio y tenía para dar la caridad a tantísima gente que hasta el día de hoy encontramos los conventos, ¿verdad?, o las casas de la caridad, ¿verdad?, de las Madres de Teresa, ¿verdad?, ofrendando mucho, muchísimo, porque en todas partes del mundo. Bueno, pues eso es un testimonio, pero ese testimonio lo tenemos que dar todos, no solamente, ¿verdad?, las religiosas o los sacerdotes, o lo que vemos, por ejemplo, en la institución de Cáritas, o lo que puede hacer la Cruz Roja, ¿verdad?, en la sociedad, o muchos otros organismos, ¿verdad?, que hacen también grandes obras en favor del pueblo. La caridad tiene que repercutir en el pueblo, porque amar al prójimo, eso es amar a Dios. Esa caridad que uno hace, o el diezmo que uno ofrece para las obras de la fe y de las obras de la iglesia, ¿verdad?, todo eso el Señor no se dará por bien servido. Y permítame usted decirlo,
en generosidad nadie le va a ganar al Señor, evidentemente. No dude usted en dar su ofrenda, en dar su diezmo, en hacer las obras de caridad, porque en eso nunca, nunca le va a faltar la providencia de Dios. Una lección maravillosa, y nunca se pierda el pan que da la vida eterna. Un Jesús siempre dispuesto a perdonar, a llenarnos de su amor, a darnos el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que crezcamos en la fe, en la confianza de su amor, de su providencia, y sobre todo buscando la vida eterna. Quedémonos con eso, hermanos, por esta ocasión, ¿verdad? No sin antes recordarles, ¿verdad?, que ustedes mismos transmitan también este mensaje, compártanlo, suscríbanse, toquen la campana para que reciban a tiempo sus notificaciones, y denle el famoso like, porque eso nos ayuda también en toda esta tarea que tan entusiastamente realizan los monaguillos de esta parroquia. Disculpe usted si en un momento dado, ¿verdad?, hay por ahí algunas fallas, ¿verdad? Pues es todo un ejercicio en donde los adolescentes y jóvenes monaguillos se esmeran en todo esto, ¿verdad? Bueno, pues el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a ver aquí, ¿verdad?, dentro de 8 días.